Me mudé al bosque donde construí mi cabaña con mis propias manos. Aquel sitio era apacible y acogedor. Frente a mi casa corría un arroyo cristalino y lleno de peces. El vivir así era un sueño. Disfrutaba de aquella tranquilidad. Un día, mientras recolectaba agua en el arroyo, hubo un grito a lo lejos. Era una voz de mujer y parecía que provenía del otro lado del riachuelo. Dejé mis recipientes y atravesé la corriente a toda prisa. Seguí los gritos hasta que llegué a un sitio de arbustos tupidos. La mujer se escuchaba cerca, pero no lograba verla entre la espesura. Levanté una rama alargada del suelo y empecé a rebuscar entre los arbustos hasta que la encontré. Era una hermosa mujer de piel morena, facciones delicadas, con ojos de un hermoso y cautivante color dorado. Gritaba de dolor entre las espinas que rasgaban su piel con cada movimiento. Aparté un poco las hojas y entonces pude darme cuenta del por qué aquella mujer gritaba con desespero. Una vieja trampa para lobos de marfil estaba clavada en su pierna, una pierna muy peluda y de forma extraña. Entonces, la miré a la cara. Ella me observaba con desconfianza, pero no articuló palabra. Ahora que la observaba con más calma, distinguí sus orejas alargadas que terminaban en punta, y en lo alto de la cabeza lo que un momento antes pensé que eran ramas que rozaban su coronilla, en realidad se trataba de sendos cuernos anillados. A pesar de mi perplejidad, necesitaba liberar su pierna de inmediato. Coloqué la rama entre las fauces de la trampa y con mucha dificultad logré abrirla lo suficiente para que la mujer liberara su pierna. Me miró asombrada un instante y luego intentó levantarse a toda prisa. Hubo un ligero crujido, ella cayó al suelo y gritó de dolor. Me acerqué levantando mis manos como gesto apaciguador y la hermosa mujer batió sus manos frente a mí para evitar que me acercara más. Me detuve un momento y con ademanes y voz muy pausada intenté hacerle entender que quería ayudarla. Ella me miró con el ceño fruncido y dijo, «No tienes que hablarme como si fuese estúpida». Me quedé atónito, por cómo se expresaba con sus ademanes pensaba que no podía hablar o no hablaba el mismo idioma. Entonces, sin esperármelo, comencé a reír, tal vez por nervios o tal vez por lo extraño de la situación. «¿De qué te ríes?», preguntó ella con ceño. «No lo sé», respondí sin parar de reír y por un instante me pareció que estaba a punto de reír ella también. Cuando pude controlarme, me agaché dándole la espalda a la mujer herida. «Sube, parece que tu pierna está rota», dije sin discreción. Ella se negó al principio, pero entonces se dio cuenta de que estaba anocheciendo, y estaba en medio de una zona de caza de los lobos de marfil. Se sujetó con fuerza y la cargué para llevarla hasta mi cabaña. Cuando por fin llegamos a casa, estábamos empapados. La dejé en una butaca y me apresuré a encender la chimenea. La acerqué al fuego para que entrara en calor y que su ropa se secara un poco luego de que se mojara al atravesar el riachuelo. Le pasé una manta y me dispuse a curar sus heridas. Coloqué un par de vendas en el lugar y le ofrecí un tónico reconfortante. Un rato más tarde me dispuse a preparar la cena. Mientras cortaba patatas para el estofado, ella preguntó, «¿Por qué haces todo esto?». Me volteé. «¿A qué te refieres? Vamos, sabes muy bien a lo que me refiero». «¿Por qué me salvaste de esa trampa?», replicó ella. «¿Acaso hubieses preferido que te dejase morir entre las espinas?», dije regresando a cortar las patatas. «No, pero eres un humano. Ustedes solo destruyen y matan sin sentido», respondió con una voz indecisa. «No sé a qué tipo de humanos has conocido, pero no todos somos iguales». Pasado un tiempo, acerqué una mesita a la chimenea frente a la butaca donde estaba mi inusual invitada y serví la comida. Parecía estar realmente hambrienta porque se terminó el plato en un santiamén. Le ofrecí un poco más y solamente dio una cabezada sin voltear a verme. «¿Vives cerca de aquí?», pregunté. «Me parece que no podrás caminar por un par de ciclos», repuse llevándome la jarra de cerveza a la boca. «En realidad soy una marginada. Mi tribu me exilió porque ayudé a un humano», dijo ella con voz apagada y por primera vez me miró directamente a los ojos. «¿En serio? ¿Qué fue lo que pasó?», pregunté intrigado. Pero aquello había sido un error. La mujer se envolvió en la manta y se volteó para evitar mirarme. «Lo siento, fue muy descortés de mi parte preguntar esas cosas», comenté avergonzado y comencé a recoger los platos. Cuando me di la vuelta y antes de dejarla tranquila, dije, «Por cierto, mi nombre es Dirion». Apenas había dado un par de pasos cuando en un susurro escuché decir, «Yo soy Aerys». Di media vuelta y con una sonrisa respondí, «Es un placer conocerte, Aerys». Más tarde, le ofrecí mi cama en repetidas ocasiones, pero ésta se negó siquiera a hablar. Decidí no importunarla más aquella noche y la dejé descansar. A la mañana siguiente, la butaca estaba vacía y no había rastro de Aerys por ningún lado.
No la busqué, después de todo, no creía que ella quisiera encontrarse conmigo. Tomé mi daga y una cesta para ir a buscar setas y bayas al bosque. Mientras recolectaba un par de moras, escuché un estrépito seguido de gritos. Levanté la cabeza e intenté escuchar mejor para averiguar de dónde provenía aquel ruido. Esperaba que no se tratara de lobos de marfil. Después de todo, al parecer había cazadores cerca, tal vez estaban siendo atacados por estas bestias, porque aunque había un par de gruñidos, se distinguían gritos de personas. Escondí mi cesta entre los arbustos y con cautela me dirigí a la fuente del barullo. Entre las ramas bajas de un árbol pude ver a Aerys tirada en el suelo mientras dos seres de piernas peludas y con forma parecida a las de una cabra de montaña la apuntaban con sus lanzas. «Te dijimos que te mantuvieras alejada de la tribu, ¿o acaso quieres terminar muerta como tu amante humano?», dijo uno de ellos. «Ayudé a ese humano porque me salvó la vida, mientras ustedes me dejaron a mi suerte en aquel cañón», gritó Aerys enfadada. Los lanceros se miraron uno al otro con cara de repudio. «Esta es la última advertencia, si te vuelves a acercar al territorio de la tribu no tendremos piedad», dijo el más fornido de ellos. Le escupieron, dieron media vuelta y se adentraron en el bosque. Aerys furiosa golpeó el suelo con sus puños repetidamente y entonces empezó a llorar desconsolada. Me acerqué con cautela, me agaché dándole la espalda para que pudiese subir. Ella dejó de llorar de repente y entonces sentí sus manos en mis hombros. No dijo nada hasta que llegamos a la cabaña. Le ayudé a sentarse frente al arroyo y me quedé a su lado mirando el agua correr mientras ella limpiaba sus heridas. «No deberías andar por ahí en tu condición», dije con una sonrisa. Ella, asombrada por mi comentario, me miró fijamente e hizo un amago de sonreír. «¿Acaso no vas a preguntarme qué fue lo que sucedió con esos tipos de allá?», preguntó ella limpiándose la cara manchada de tierra. «No me pareció el momento para mencionarlo», repuse. «Hace un par de lunas», comenzó diciendo ella clavando la mirada en unos pececillos que se perseguían uno al otro. «Mientras cazábamos en el cañón del viento norte, encontramos trampas hechas por humanos. Sin darnos cuenta, estos nos emboscaron. Estaban a ambos lados del cañón, mi grupo de caza corrió a toda prisa hacia el montón más pequeño de humanos, donde había más posibilidades de escapar. Un par de ellos se lanzaron con cuerdas contra nosotros y lograron atarme del cuello, un par más cayó conmigo, pero por ellos sí regresaron. Nuestro líder se dio la vuelta y, deshaciéndose de un par de humanos, logró desatar a los cautivos, excepto a mí. Me dejaron a mi suerte. Los humanos me encerraron en una jaula y hablaban de cómo me venderían en el mercado negro de esclavos, que yo era una especie nunca vista. No solo me golpeaban y picaban con palos, sino que me mataban de hambre y sed. Una noche, uno de ellos se acercó a mi prisión. Y para mi sorpresa, me dio una jarra de agua y 2 hogazas de pan. Al principio creí que era una especie de trampa, pero cada noche, cuando los demás humanos se iban a dormir, él me traía comida y agua. Me hablaba sobre su hogar y cómo anhelaba regresar, pero el estar allí era un castigo que tenía que cumplir por la deuda que tenía con el líder de los malhechores. Una noche, entramos al área de caza de los lobos de marfil, intenté explicárselo al humano que me alimentaba. Pero este no pudo convencer a sus compañeros. No sé por qué le sugerí que escapara. Los lobos de marfil son feroces y cualquier criatura que esté en su área de caza por la noche está condenada. Para mi sorpresa, dijo que no podía dejarme sola, entonces esperó hasta que sus compañeros se durmieran. Con su navaja intentó abrir la puerta, pero de pronto hubo aullidos y gruñidos, los lobos se habían hecho presentes y se abalanzaron sobre las presas más indefensas. Los hombres dormidos, el humano que intentaba liberarme se detuvo y corrió hacia la carreta principal. Sacó un pequeño barril y regresó corriendo hacia la jaula montada en la carreta donde yo estaba cautiva. Corrió en círculos un par de veces y luego se detuvo. Uno de los lobos había centrado su vista en él, pero a pesar de eso corrió hacia un lado, hasta la hoguera, donde tomó un palo en llamas. Lo agitaba frente al lobo mientras este furioso se acercaba y gruñía enseñando los dientes. Sin pensárselo mucho, corrió hacia mí y entonces el lobo atacó. Le mordió un pie haciéndolo caer al suelo. El humano luchaba por soltarse, pero cuando vio que era imposible, arrojó la rama encendida cerca de la carreta. Esta cayó en el líquido que acababa de regar y se prendió fuego creando un muro de llamas. Miré a todos lados, pero no había nada que yo pudiese hacer. Entonces vi la daga que aún seguía en la cerradura. La tomé y entonces me concentré como nunca lo había hecho. No sé si todas aquellas sesiones de práctica con lanza que mi padre me obligaba a hacer hasta que me desplomase surgieron efecto, o tal vez aquella noche los dioses estaban de nuestro lado, pero lancé la daga hacia el lobo con fuerza y le di en su ojo derecho.
La criatura solo se desplomó en el lugar. El humano se quedó perplejo, y cuando volteó hacia mí, me dejé caer en la jaula. El hombre sacó la daga del cráneo del lobo y atravesó las llamas corriendo. Se quemó los brazos y parte de su cara, pero inmediatamente intentó liberarme. Un momento más tarde, la puerta estaba abierta. ¿Qué era ese líquido? ¿Y por qué crea llamas tan intensas?, pregunté asombrada. Es aceite de Muliek, lo utilizamos para cazar bestias de gran tamaño, respondió él, mirándome con una sonrisa. No dura mucho tiempo, así que tal vez solo nos dio un momento más de vida. De pronto hubo ruidos tribales y el inconfundible sonido de lanzas en el aire. Un grupo de cazadores de mi tribu estaba recolectando la piel y carne de los lobos cuando las llamas al fin se consumieron. Al ver al humano a mi lado, rápidamente se pusieron en guardia. Él me salvó, dije interponiéndome entre ellos. Es un humano, solo saben destruir y matar, por ley del bosque deben morir si interceden con nuestra raza, dijo su líder, un tipo cruel llamado Giritab. Sabía que no podía hacerlo entrar en razón, así que me coloqué el brazo del humano en el hombro e intenté huir con él. Rápidamente nos capturaron, nos llevaron a la aldea y hubo un juicio delante de toda la tribu. Me exiliaron por traición y condenaron a muerte al humano. Fue sacrificado delante de mí y sus últimas palabras fueron: «Todo va a salir bien», lo dijo con una sonrisa en su rostro y mirándome con compasión. Luego de eso, me llevaron hasta el lugar donde cometí la traición, y entonces después de andar un rato, caí en aquella trampa. Ya sabes lo que sucedió después, terminó diciendo con mirada triste. Todo aquello no fue tu culpa, comenté mirándola con fijeza. Fuiste muy valiente, tu corazón es fuerte, repuse. Ella me miró y al fin se dibujó una verdadera sonrisa en su hermoso rostro. Bueno. Gracias por todo, humano. Debería encontrar un refugio antes del anochecer, dijo ella e intentó ponerse de pie, pero sin éxito. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Además, necesitas curarte esa pierna y las heridas de hoy. Aerys asintió y un rubor apareció en sus mejillas. Le ayudé a llegar a la cabaña, curé sus heridas y entablillé su pierna. Aunque por su forma, no estaba seguro si lo había hecho bien. Los días pasaron y nos hicimos cada vez más cercanos. Al punto de poder preguntar cualquier cosa sin reservas. Aunque desde que la conocí quise preguntarle qué era en realidad y por qué tenía cuernos y pezuñas, nunca quise incomodar con la pregunta. Hasta que un día tuve la ocasión de hacerlo. Me dijo que pocos humanos saben sobre las diferentes razas que habitan en el bosque. Hace muchas eras, todas las razas vivían en paz, pero la ambición humana los llevó a querer tener el control de todo el continente, destruyendo ciudades enteras y masacrando a los habitantes. Las razas sobrevivientes a la extinción decidieron esconderse en los densos bosques de Slyon. Y el odio hacia los humanos crecía con cada generación. Aunque en los últimos tiempos muchos individuos de diferentes razas han intentado tener un contacto con los humanos, estos los consideran monstruos o bestias sin capacidad de pensar, lo que ha iniciado un mercado negro de esclavos en las ciudades más grandes del reino. Aerys era de una antigua raza forestal llamada circornos. Eran especialmente buenos cazando con lanzas y podían correr a gran velocidad por un largo rato sin cansarse. Me encantaba escucharla hablar de su raza y sobre el bosque. Cuando su pierna se recuperó, decidí arriesgarme. Le pedí que se quedara conmigo y, para mi sorpresa, ella aceptó casi de inmediato. Me enamoré perdidamente de aquella mujer de piel morena y ojos dorados. Por lo que decidí que quería pasar el resto de mi vida con ella. Cuando le propuse que fuese mi esposa, Aerys pensaba que estaba bromeando. Aquello me desconcertó un poco y no volvimos a hablar del tema durante un tiempo, pero luego decidí indagar un poco para conocer las razones. Ella decía que un circorno no podía casarse con un humano. Era una locura siquiera pensarlo. Yo no seguí insistiendo, pero el tiempo lo puede todo. Un día mientras nos encontrábamos pescando en el arroyo, ella sacó el tema a colación. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre casarnos? Me quedé congelado y la miré desconcertado. No me mires así, dijo ella y jugueteaba con el cordel de la caña para atraer a los peces. Lo he pensado mucho, y comprendí que hace tiempo ya no soy parte de ninguna tribu de circornos. Cuando me echaron pensé que mi vida se había acabado, pero desde que estoy contigo, ni siquiera he pensado en regresar a mi aldea. Creo que ahora tú eres mi tribu, y te estimo más de lo que alguna vez estimé a mi pueblo. Sé que tal vez suene ilógico para un humano escuchar esto. Pero me gustaría pasar el resto de mi vida contigo. Me siento amada, y tengo un sentido de pertenencia aquí, en esta cabaña frente al arroyo, junto a ti, terminó diciendo, y me miró con ojos soñadores. Me incliné y no pude resistir darle un beso.
Al día siguiente, y con los últimos rayos del sol, Aerys preparó una ceremonia tradicional. Dijo que las lunas serían testigos de nuestra unión. Levantó 2 aros dorados al cielo y me acercó uno de ellos. Esto dolerá un poco, comentó ella con expresión de disculpas. El amor a veces puede doler, repuse tomando el aro dorado. Ella se acercó y con mucho cuidado me lo colocó en la oreja izquierda. Sentí el pinchazo, pero era un dolor soportable, teniendo en cuenta que una hermosa mujer estaba frente a mí. Luego ella volteó su cabeza para que yo hiciera lo mismo. Lo hice con un extremo cuidado, y hasta en aquel momento tan íntimo, Aerys demostró su fortaleza y no hizo mueca alguna. Aquello era algo que me encantaba de ella. Desde aquel día, nos unimos mucho más, y pudimos ser felices durante mucho, mucho tiempo.